En esta presentación vamos a repasar epidídimo. En la imagen podemos observar el testículo y el epidídimo con su forma de semiluna que descansa sobre la superficie superior y posterior del testículo. Reconocemos la cabeza del epidídimo y su cuerpo. Lo que no observamos es la cola en este corte. Vean la túnica albugínea y la túnica vaginal a su alrededor. El repaso de testículo lo haremos en otro videito. A nivel de la cabeza, el epidídimo tiene 20 conductillos eferentes y la porción proximal del conducto del epidídimo. Los conductillos eferentes reciben el contenido de la red testicular y desembocan en el segmento proximal del conducto del epidídimo. Están muy enrollados y forman estructuras cónicas cuyas bases son parte de la cabeza del epidídimo y desde las cuales se abren en un solo conducto, que es el conducto del epidídimo. Este conducto del epidídimo, que también está muy enrollado, ocupa la porción del cuerpo y la cola, terminando en la porción final de la cola del epidídimo, donde se va a continuar con el conducto deferente. Verán que también distinguimos vasos sanguíneos, músculo liso y tejido conectivo. El conducto del epidídimo es un tubo muy enrollado, como decíamos, que mide alrededor de entre 4 y 6 metros. Los espermatozoides que vienen del testículo entran en el epidídimo, maduran al ir pasando por el conducto y van adquiriendo movilidad y la capacidad de fecundar al ovocito. Durante este proceso de maduración, que recuerden depende de los andrógenos, la cabeza del espermatozoide se modifica por la adición del factor discapacitante y este proceso es lo que se conoce como discapacitación, que inhibe de forma reversible la capacidad de fecundar al espermatozoide. Observen en la imagen que reconocemos conductillos eferentes y conducto del epidídimo, que corresponden a las siluetas en cada caso. Después, el factor discapacitante asociado con la superficie se libera en el proceso de capacitación que ocurre en el sistema genital femenino antes de la fecundación, para luego unirse a receptores de espermatozoides en la membrana pelúcida del óvulo, y esta unión produce lo que se conoce como reacción acrosómica, donde el espermatozoide utiliza las enzimas del acrosoma para perforar la cubierta externa del ovocito. En esta imagen observamos el conducto del epidídimo revestido por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Distinguimos las células principales que se encuentran en la cabeza y en la cola del epidídimo, con sus esterocilios que se extienden desde la superficie apical hacia la luz, y sus núcleos que parecen seguir la forma de la célula. En las células basales, observen que son más bien pequeñitas y redondeadas y que descansan sobre la lámina basal y corresponden a las células madre del epitelio del conducto. Rodeando el epitelio del conducto, vean que tenemos células musculares lisas de disposición circular, y en la luz del conducto reconocemos los espermatozoides. Estas células tienen una función absortiva y secretora. Recuerden que la mayor parte del líquido que no se reabsorbe en los conductillos eferentes se reabsorbe en la porción proximal del epidídimo. Las células epiteliales también fagocitan cualquier cuerpo residual que no haya sido eliminado por las células de Sertoli y aquellos espermatozoides que se degeneran en el conducto. El citoplasma apical de las células principales tiene invaginaciones a la altura de la base de los esterocilios junto con vesículas y lisosomas. Secretan glicerofosfocolina, ácido siálico y glucoproteínas que, además del glucocáliz y los esteroides, contribuyen a la maduración
de los espermatozoides. Con respecto a la capa de músculo liso, va a ir aumentando su espesor hasta organizarse en 3 capas a nivel de la cola. En la cabeza y la mayor parte del cuerpo es una capa delgada de músculo liso. En la cola se une una capa longitudinal interna con otra externa. Estas 3 capas luego se continúan con las 3 capas musculares lisas del conducto deferente, que es el segmento que sigue en la vía espermática. Esta organización del músculo liso se relaciona con su función justamente a nivel de la cabeza y en el cuerpo. Las contracciones peristálticas rítmicas movilizan los espermatozoides a lo largo del conducto, mientras que en la cola, que funciona como un reservorio de los espermatozoides maduros, hay pocas contracciones. Los espermatozoides maduros son impulsados hacia el conducto deferente por las contracciones intensas de las 3 capas musculares tras la estimulación nerviosa que se va a asociar con la eyaculación. En esta otra imagen observamos un conductillo eferente. Recuerden que los conductillos eferentes se retuercen y enrollan en espiral, formando estas estructuras que en conjunto constituyen la parte inicial de la cabeza del epidídimo. En el epitelio podemos reconocer la alternancia de células cilíndricas altas con grupos de células cúbicas, dando un aspecto irregular a la superficie luminal. Las células más bajas tienen una superficie apical similar a la de un borde en cepillo por la presencia de microvellosidades, mientras que la superficie basal del conductillo tiene un contorno más liso. Las células cilíndricas altas pueden presentar cilios y como función las células ciliadas intervienen en el movimiento del contenido del túbulo hacia el epidídimo, mientras que las células con microvellosidades absorben el líquido desde la luz. Encontramos además células basales con poco citoplasma que funcionarían como células madre. Observen la capa delgada de células musculares lisas de disposición circular cerca de lo que es la superficie basal de las células epiteliales, separadas por tejido conjuntivo, como vemos acá. Este músculo liso facilita el movimiento del contenido luminal del conductillo hacia el conducto del epidídimo. Ahora observaremos algunas imágenes que corresponden a preparados histológicos. En un menor aumento distinguimos múltiples siluetas que corresponden a un solo túbulo y este es el conducto del epidídimo. Observen cómo algunas muestran una forma circular, algunas de estas siluetas, otras tienen una forma de C y pueden encontrarlas también con forma de S, unidas todas por tejido conjuntivo adyacente. En el interior de las distintas porciones del túbulo van a observar este contenido que corresponde a los espermatozoides. En un mayor aumento, las mismas estructuras. Si bien en la bibliografía pueden encontrar, como decíamos antes, que el epitelio es pseudoestratificado, en los preparados pueden distinguirlo como un epitelio simple cilíndrico, como iremos viendo ahora en algunas imágenes con un mayor aumento. En un mayor aumento vemos las mismas estructuras. Vean que distinguimos en este caso las fibras musculares lisas con sus núcleos alargados que se entremezclan con el tejido conjuntivo. Nuevamente las mismas estructuras con un aumento aún mayor para que puedan reconocerlas con más claridad. Vean como aquí ya distinguimos los estereocilios
que son como esos pelitos, ¿sí?, que se observan, que se proyectan hacia la luz desde la región apical de las células. Distinguimos con claridad también los espermatozoides dentro de cada una de estas siluetas, que corresponden a distintas porciones del túbulo, y, como decíamos, las fibras musculares lisas entremezcladas con el tejido conjuntivo con sus núcleos más bien alargados.